Hoy vamos a empezar una nueva serie de predicaciones que se llama Contracorriente. Di conmigo, Contracorriente. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Ecuador, en la Embajada de Ecuador, de México en Ecuador. Cuando me gradué de mi carrera, soy licenciado en Comercio Internacional, y cuando me gradué tuve la oportunidad de ir allí, y una de las cosas divertidas que hicimos fue ir a hacer rafting, a ir a los rápidos, subirnos en estas balsas, te dan un salvavidas, te dan un remo y te dicen agárrate con todo lo que tengas, ¿verdad? Y si te sueltas y te caes, nunca sueltes el remo. Yo nada más me acuerdo de eso hasta el momento en que estaba abajo del agua. En un rápido había un pozo, ¿verdad? Como una lavadora de agua. Exactamente, remolino. Muy bien, están poniendo atención. Un remolino. Y me acuerdo que íbamos en la balsa y de este lado hubo una persona más grande que yo, más grande, robusta, fuerte, grande, ¿verdad? Y bueno, que todos son más grandes que yo, pero este está muy, muy grande más que yo. Y me acuerdo que la lancha o el bote se levantó. Si está muy fuerte, le bajan, está bien. Subimos y caigo en el remolino y me agarró en la corriente del agua. Horrible. Ahí estuve abajo, yo agarrándome del remo y me llevaba para acá, me llegaba para acá, y sentía que trataba de salir a la superficie y nada que podía. Me acuerdo en un momento que ya empecé a cansarme horrible, ya no podía patear, ya no podía hacer nada, simplemente me acuerdo que dije Jesús y en ese momento salí a la superficie, ¡bum! ¿Verdad? Salí a la superficie y me acuerdo que cuando salí a la superficie estaba exhausto. No estaba cansado, estaba exhausto. Me acuerdo que salí a la superficie y el chaleco que traía me mantuvo a flote y vi el barco, la lanchita, bueno, esta cosa en donde me fueron a recoger. Y no tenía ni fuerzas de levantar mis manos. Me acuerdo que me agarraron de aquí, me levantaron, me pusieron en el bote de nuevo y estuve súper aterrorizado el resto del camino. Me sentía horrible. Era ir en contra de la corriente y lo que me dijeron es que en el momento que yo caí en el agua debí haber soltado el remo, ¿verdad? Pero eso me lo dijo un amigo aquí en México, ¿no? Los de allá de Ecuador dijeron, no, que se pierda su vida, mi remo, mejor su vida, ¿verdad? Yo creo. Pero me acuerdo que caí y salí súper exhausto, súper exhausto, ¿verdad? Y esto es una de las situaciones que yo creo que estamos viviendo hoy en día en el mundo, ¿verdad? Yo no sé ustedes si sienten de repente que están viviendo su vida y hay tantos cambios políticos, económicos, sociales, tantos cambios educacionales, que muchas veces te levantas y sientes que estás remando contra la corriente, que estás luchando, pero no puedes salir a flote. Y cuando sales a flote te sientes exhausto solamente para darte cuenta que el siguiente día debes de volver a hacerlo otra vez. Tal vez en tus relaciones maritales, tal vez en tus relaciones como papá, tal vez en tus relaciones como jefe o como empleado. Llega un momento que dices, ¿sabes qué? Estoy exhausto, ya no sé qué hacer. ¿A cuánto les ha pasado eso? Yo he estado en esa situación, yo creo que todos han pasado por esos tiempos donde dices, híjole, tal vez la enfermedad de un ser querido, ¿verdad? Dices, no juegues, ya no puedo, estoy tratando, pero no puedo seguir adelante. Y de eso trata esta serie de predicaciones. Hemos venido hablando acerca de diferentes cosas. Hablamos de 4 cosas para el 2024, acerca del amor, acerca de servir, acerca de mostrar quién eres, acerca de tantas cosas. Después hablamos, ¿verdad? La semana o el mes pasado hablamos acerca de estas 5 preguntas que pueden cambiar nuestras vidas. Y cuando decimos, wow, nadie está en contra de mí, nadie me puede condenar, nadie me puede señalar, ¿verdad? Dios está conmigo, nadie contra mí, nada me puede separar del amor de Dios. Nos encontramos en nuestra vida después del domingo de haber escuchado esta predicación y nos encontramos a esa corriente que va en contra tuya. Y dices, ¿qué hago? Está muy interesante, está muy bonito todo lo que dice la palabra de Dios, pero ¿qué hago? Siento que ya no puedo, estoy exhausto. Yo creo que esa es la realidad para muchos que estamos aquí. Y a lo mejor si no es la realidad para ti hoy, va a ser la realidad para ti en un mes o 2 meses. Porque la Biblia nos promete que vamos a pasar por situaciones difíciles, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad? Jesús nos dice, ¿verdad? Que en este mundo vamos a tener aflicciones, ¿verdad? Pero confíen en mí, yo he vencido el mundo. Y no se trata de si vas a confrontarte o vas a estar enfrentando corrientes adversas a ti, sino cuándo las vas a
enfrentar. Y la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y yo no sé ustedes, pero hoy en día, cuando vemos el mundo, nuestro sistema educativo, ¿verdad? Los partidos políticos, la sociedad, aún los sistemas económicos del mundo, siento que estamos nadando contracorriente. Ver las noticias, ver las cosas que están sucediendo y sientes que estás nadando contracorriente. Y en lugar de que las cosas mejoren, se ponen 1000 veces peor, 1000 veces peores. Ahora la pregunta que debemos hacernos en todas estas circunstancias, está un poquito fuerte el micrófono, ¿no? Si le pueden bajar, ¿está bien? ¿No está fuerte? Porque ven que me pongo loco y empiezo a gritar. ¿Está bien? ¿Seguros? ¿Se aguantan? La pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Cuando estamos en esta sociedad, en estos ambientes, en estas burbujas, ¿verdad? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos cuando nos encontramos en un mundo que en lugar de mejorar cada día se pone peor? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos cuando pasamos por temporadas en nuestras vidas donde nos encontramos luchando contra la corriente, ya sean económicas, ya sean filosóficas, sociales, políticas, que se están levantando en contra de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas cuando estás viviendo una vida que va en contra de la corriente? Yo no sé qué está pasando con tus hijos, pero hay tantas ideologías que nuestros hijos están adoptando, que están tomando, que tú como padre cuando hablas con ellos dices, híjole, yo no sé si decirle o tocar este tema con mis hijos porque se va a enojar. ¿A cuánto les pasa, papás? ¿Verdad? Es esa contracorriente y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere que haga cuando estoy viviendo en estas situaciones? Y lo que quiero decirte es que la clave de esta serie, el propósito de esta serie que se basa en el libro de Daniel, no significa o no es que imites a Daniel, aunque Daniel es increíble, la vida que él vivió, como él vivió, las decisiones que tomó, son increíbles y son dignas de imitar. Pero ese no es el punto principal del libro de Daniel. Ese no es el punto principal. ¿Por qué? Porque si tú tratas de imitar a Daniel, tratas de hacer lo que él hacía, vivir como él vivía, va a llegar un punto que lo vas a lograr hasta cierto momento, pero de ahí en adelante, cuando empiezas a sentir la corriente en contra tuya, vas a decir, me doy, no sé qué más puedo hacer. ¿Por qué? Porque la clave del libro de Daniel, Dios inspiró a Daniel, o Dios llevó a Daniel a través de todas estas circunstancias para mostrarle verdades. Era debido a las verdades que Daniel conocía que él actuaba de la manera que actuaba. ¿Sí me explico? La realidad es que si tenemos el ejemplo de Daniel, pero no el por qué, o sea, los principios que él tenía, nunca podremos vivir como Daniel. Él sabía y creía una serie de verdades que lo llevaron a vivir de cierta manera. ¿Están conmigo? Yo creo que como cristianos uno de los grandes problemas que tenemos es que leemos la Biblia, vemos lo que Dios le agrada, vemos lo que Dios quiere, vemos lo que Dios no le gusta, lo que desagrada a Dios, y en cierta forma decimos, yo quiero agradar a Dios, voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto. ¿Cuántos hacen eso? Todos, ¿verdad? Pero el problema es que lo hacemos sin tener los fundamentos y los principios que sustentan ese tipo de vida. ¿Me estoy explicando? Son verdades en las cuales, debido a que conoces estas verdades, debido a que has abrazado estas verdades, debido a que has tenido una revelación de Dios para tu vida acerca de estas verdades te permiten subirte en ellas y vivir de una manera diferente. Ese es el punto del libro de Daniel. Y quiero que mientras estudiamos estas 6 semanas acerca de Daniel, tengamos eso en mente. No simplemente decir, bueno, ¿qué hizo Daniel en esta circunstancia? ¿Verdad? Es muy loable, es muy bueno, es un ejemplo, vuelvo a repetirlo. Pero no es el punto. El punto es, ¿qué sabía Daniel que le hizo responder de esa forma? ¿Cuál era la verdad de Daniel que le hizo vivir de esta forma? ¿Cuál fue la verdad de Daniel que le hizo o le permitió tener una fe resiliente? ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Están emocionados? ¿Cuántos quieren aprender de esto? Vamos a hacer 6 semanas súper increíble, súper increíble. Y ahora, otra cosa que es súper importante que podemos ver y aprender del libro de Daniel es que Dios, vean esto, pongan mucha atención. Lo primero es qué verdades tenía Daniel, ¿verdad? Que le permitieron vivir de cierta forma, de esta forma que agradó a Dios. Y segundo, tenemos que entender que Dios nos siempre quita o nos libra de problemas.
¿Ok? Yo sé que todos hablamos, ay Señor, por favor, que no caiga en problemas. No, 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 no. Dios no siempre te quita, ¿verdad? O te libra de problemas. Y ciertamente podemos pensar que las cosas, en lugar de mejorar, se ponen peor, como lo que está pasando en nuestro mundo, ¿verdad? Pero aún así, Dios decide no cambiar las cosas. Tenemos que entender eso a través de la vida de Daniel. Pero si vemos algo que aunque Él decide no cambiarlas, vean esto. Él decide atravesarlas juntamente contigo. Esa es la verdad que vamos a ver en el libro de Daniel. Número 1, él vivía de la manera que vivía porque tenía ¿qué? Principios, tenía verdades que le permitían vivir de esa forma. ¿Amén? Y número 2, Dios no siempre va a quitar las situaciones difíciles. Dios simplemente no todas las veces las va a remover, ¿verdad? Pero a pesar de que no las quite, va a caminar junto contigo a través de ellas. ¿A cuánto les gusta esto? ¿Cuántos pudieron decir, ya con esto me basta, me voy a mi casa, tiro el micrófono y vámonos a echar unos taquitos de barbacoa? Qué gusto verlos, ¿verdad? Bueno, pues aún hay más. Nada más como 2% de la comunidad entendió esto, los jóvenes se quedaron así que, ¿más qué? Ok. Explíquenlo en paparrucos, ¿ok? Abran sus Biblias en el libro de Daniel, en el capítulo 1. Abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 1. ¿Quién no tiene una Biblia? ¿Todos tienen Biblia? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y por qué no la traen? ¿Tú no tienes Biblia, mija? Ok, ¿me regalas una Biblia de ahí atrás? Corre, 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 Jesse, corre. Corre, Jesse, corre. Apláudale. Dásela aquí a mi comadre, por favor. Gracias, mija, ya tienes Biblia, ok. Ahora hay que leerla y traerla a la iglesia. ¿Tú no tienes Biblia? Pues te aguantas. No es cierto, denme otra Biblia para él. Pues cómprate una, no es cierto. Por favor, otra Biblia, brother. Jorge, gracias. Qué buena onda verte, hijo, qué padre. Pues broma, es broma, ¿eh? Ahí está tu Biblia. ¿Ok? ¿Nadie más? ¿Todos tienen Biblia? Voltea con su vecino y dile, pues tráela. Tan fácil que es eso. Ok, abran su Biblia en el libro de Daniel capítulo 1. Pero antes de que empecemos a leer este versículo, vamos a estar del versículo 1 al 21. Quiero darles un contexto, di conmigo contexto. El contexto siempre nos ayuda a entender el texto. Si tú no entiendes el contexto, no puedes entender la revelación que Dios nos está dando. Punto. ¿Verdad? Hay muchas iglesias, hay muchas personas que han hecho doctrinas en base a un versículo y lo tienen todo mal interpretado y empiezan a vivir su vida de fe en base a esa revelación que según ellos tuvieron de Dios, pero la realidad es que empiezan a enfrentar frustración en su vida porque Dios no responde a esas cosas que según Él le había revelado. ¿Por qué? Porque simplemente Dios no lo reveló. ¿Ok? Así que hay una forma de estudiar la palabra de Dios y eso es a través de ¿qué? Análisis literario, ¿verdad? Contexto histórico, político, social, lo que estaba pasando y eso es lo que vamos a hacer hoy para poder entender lo que Dios nos quiere decir. ¿Amén? Contexto del libro de Daniel. El libro de Daniel se escribe durante el periodo del exilio de Israel, durante el periodo del reino o del imperio babilónico y al final del imperio persa, ¿verdad? Al final del imperio babilónico y el imperio persa, ¿ok? Vienen estos imperios, toman control. ¿Qué es un exilio? Que esta gente de Israel que estaban habitando en un pueblo, ¿verdad? En un territorio, ¿verdad? Como Dios se lo prometió a Abraham en Génesis capítulo 12, ¿verdad? Ellos están habitando ahí y Dios, ¿verdad? Les dice, ustedes tienen que vivir de cierta forma, si ustedes no viven de esta cierta forma va a haber consecuencias. Y una de las consecuencias es que iban a venir imperios sobre de ellos que les iban a arrebatar su cosa. El exilio es estos imperios viniendo, tomando al pueblo de Israel y sacándolos de la tierra que Dios les había dado. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Me estoy explicando? Entonces, este libro se escribe durante este exilio, o habla más bien, habla acerca de este exilio que le está sucediendo al pueblo de Israel, al pueblo de los judíos, ¿verdad? Están pasando por esto. Y es en este periodo, ¿verdad?, donde ciertamente el pueblo de Judá, que era el reino del sur, sentía que estaba luchando
contracorriente. Pero déjenme decirles por qué sucede esto. Deuteronomio capítulo 28, versículo 49 al 52. Les voy a decir por qué estaban viviendo lo que estaban viviendo bíblicamente, ¿ok? El Señor levantará contra ti una nación muy lejana. Está hablando a Israel, le está diciendo, si tú eres mi pueblo, tú estás llamado a comportarte de cierta forma, porque tu llamado es representar quién soy yo y cómo soy yo, a donde quiera que esté y a donde quiera que vaya. Y cuando Dios les llamó a hacer esto, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel dijeron, sí, Señor, haremos lo que tú nos pidas. Entran en un contrato con Dios, entran en un pacto con Dios, y en ese pacto Dios regula sus bendiciones y las maldiciones. Dice, si tú estás debajo de este pacto, yo te voy a bendecir. Si te sales del pacto, va a haber consecuencias. No porque yo quiera mal para ti, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, pero el no estar bajo la voluntad de Dios, del Dios que nos creó, que nos diseñó y que sabe cómo debemos de vivir, si tú te sales de esa voluntad, entonces trae consecuencias. Es como cuando mi mamá me dijo, no agarra la estufa caliente porque te vas a quemar. El inteligente de yo, que lo sabe todo, agarré la estufa caliente y me quemé. Y me enojé con mi mamá. Claro, le tienes que echar la culpa a alguien, ¿verdad? Aunque mi mamá me hubiera dicho. ¿Estamos de acuerdo? Dios hace esto. Y aquí en el capítulo 28 de Deuteronomio nos dice, y el Señor le está diciendo, si tú no cumples con lo que te estoy pidiendo, el Señor levantará contra ti una nación muy lejana, cuyo idioma no podrás entender. Vendrán de los confines de la tierra, veloces como el águila. Esta nación tendrá un aspecto feroz y no respetará a los viejos, ni se compadecerá de los jóvenes. Devorará las crías de tu ganado y las cosechas de tu tierra hasta aniquilarte. No te dejará trigo, ni mosto, ni aceite, ni terneras en las manadas, ni corderos en los rebaños. Te dejará completamente arruinado. Te acorralarán en todas las ciudades de tu tierra, te sitiará hasta que se derrumben esas murallas fortificadas en las que has confiado. Te asediarán en toda la tierra y en las ciudades que el Señor, tu Dios, te ha dado. ¿Por qué Israel está experimentando todo esto? Porque ellos decidieron ser infieles al pacto que habían hecho con Dios. Y ahí es donde vemos y empieza el capítulo de Daniel. Ahí es donde Dios inspira a Daniel y usa a Daniel para que a través de su vida nos revele verdades en las cuales tú y yo nos debemos de subir para poder vivir, ¿verdad?, correctamente durante un tiempo contrario, de corrientes contrarias. ¿Están conmigo? Amén. Ahora, eso es el Deuteronomio 28, esa es la causa de por qué están viviendo lo que están viviendo, es el contexto, ¿verdad?, de por qué están viviendo de esa forma. Versículo 1 al versículo 5 de Daniel, vamos a leerlo, porque ahí vamos a ver la destrucción de Jerusalén. ¿Ok? Vamos a ver lo que está pasando ahí. En el año tercero del reinado del rey, ¿qué? Joacim, ¿de dónde? Judá, que es el reino de sur. Acuérdense que cuando se muere David, se divide el reino en el reino del norte y en el reino del sur. Estamos hablando del reino del sur, es Judá, ¿verdad? En el año tercero del reinado de Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y ¿qué? Y la sitió. ¿Quién es este rey, este imperio? Esos imperios que Dios había hablado en Deuteronomio 28. ¿Ok? Y esto nos señala que él vino porque él era parte de una corrección de Dios para ellos. ¿Están conmigo? Eso es lo que está pasando. El Señor, versículo 2, permitió que Joacim cayera en las manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y los puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevaran a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a las familias reales y la nobleza. Deberían ser jóvenes, apuestos, sin ningún defecto físico. Estaban hablando de mí. Se rían, ¿eh? ¿Verdad, mi amor? Gracias, mi amor. Todos los demás yo sé que están mintiendo. Ok. ¿Están conmigo? Que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes, sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua, la literatura de los babilonios. El rey, versículo 5, le asignó raciones diarias de la comida y del vino que serviría en la mesa real. Su preparación habría de durar, ¿cuánto? 3 años, después de lo cual encontrarían el servicio al rey. Ahora,
Hay tres cosas que quiero que veamos que están enfrentando Daniel y sus amigos, el pueblo de Israel, en este momento. Porque es muy importante que las veamos, porque son exactamente las cosas que tú y yo enfrentamos hoy en día cuando estamos remando o cuando estamos enfrentando una corriente que nos es contraria. Lo primero tenemos que ver es que están enfrentando una derrota política. Di conmigo, una derrota política, un poder. Ya no tienen ellos el poder, ya otro más está en poder. Ahora, muchas veces cuando hablamos acerca de la persecución, nos acordamos de China, nos acordamos de la iglesia de Irán, ¿verdad? Cómo están batallando los cristianos en estos lugares, que es una manera horrible, ¿verdad? Es fea. Pero cuando hablamos acerca de la persecución que el pueblo de Israel está enfrentando en este momento durante el exilio, no lo podemos comparar. Daniel fue llevado a Babilonia, la ciudad que la palabra de Dios muchas veces describe o usa para personificar la maldad del mundo. Fue de hecho, donde se crea la Torre de Babel al principio que vemos en Génesis, cuando la humanidad se levanta en contra de la autoridad de Dios y cuando Dios les había dicho, vayan, multiplíquense, llegan a la tierra, ellos deciden juntarse, ¿verdad?, en la llanura y dicen, ¿sabes qué? Nosotros no nos vamos a dividir, vamos a hacer esta torre para que nadie nos separe, para que nadie nos divide. Y Dios viene y les confunde porque no era bueno lo que estaban haciendo. ¿Estamos bien? Es Babilonia. También Babilonia se usa o se describe en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis cuando Dios está trayendo juicios sobre ella. También habla la Biblia acerca de Babilonia, la gran ramera. No solamente es, ¿verdad?, algo malo, o ellos están pasando y se les acabó el internet, ¿verdad?, o lo que sea. No, ellos realmente están enfrentando una persecución increíblemente fuerte. Nabucodonosor, ¿verdad?, era un rey súper malo, egocéntrico, sin templanza, ¿verdad? Era vano, cruel y tenía una personalidad con la cual no podías razonar. Tú no podías hablar con el rey. ¿Por qué? Porque era una persona malvada que simplemente quería hacer lo que él quería, como él quería y cuando él lo quería. ¿Están conmigo? Irguió, ¿verdad?, monumentos para que le adoraran. Era un rey vano. Y lo que estos primeros versículos que acabamos de leer nos dicen, o como empieza el libro, empiezan diciéndonos que los malos han ganado. Los malos, hijo. Exactamente, Pablito. Los malos han ganado. Así empieza. Los primeros 5 versículos del libro de Daniel, dices, wow, no, pues qué esperanza tengo, ¿no? Dicen, han ganado. Babilonia ha venido y los han conquistado. Daniel y su gente están enfrentando una derrota política. Ya no están a cargo, han perdido el poder. ¿Cuántas veces tú, debido a las decisiones que has tomado, te encuentras en situaciones donde sientes que ya has perdido el control de las cosas? Que si ya no sé qué hacer, me metí, tomé esta decisión, la regué y ahora yo no sé cómo taparlo, no sé cómo hacer para que las repercusiones de mis decisiones no me alcancen. Ya no sé ni dónde esconderme, no sé qué hacer. Te encuentras que has perdido el poder. Esto era lo que le estaba pasando a la nación de Israel. Ya no estás en poder, yo estoy en poder. Yo decido qué comes, yo decido qué hablas, yo decido qué estudias. ¿Cuántos debido a las situaciones que han enfrentado se encuentran o sienten que están en esa situación? Ya no puedo hacer nada, estoy en control. Me están extorsionando, me están amenazando, ellos tienen información de cosas que he hecho y no sé qué hacer. Estaban enfrentando una derrota política, habían perdido el poder. Hay cosas ciertamente que en tu vida has tratado de dejar y tal pareciera que tú no tienes control sobre estas cosas, sino más bien estas cosas tienen control sobre ti, sobre lo que ves, sobre lo que oyes, sobre lo que dices, sobre lo que sientes, sobre lo que no sientes, sobre lo que no decides. Has perdido simplemente el poder. El poder. Ahora, estos versículos
también nos dicen de algo increíblemente importante. Y quiero que lo notemos porque esto es lo que hace Satanás con nuestra vida. Acuérdense, la Biblia nos habla de que hay una guerra espiritual, ¿verdad? Que nuestra guerra no es contra sangre ni carne. Nuestra guerra no es con tu vecino, con tu mamá o con tu esposa, ¿verdad? La guerra es contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que habitan en las regiones celestes. La Biblia nos dice que nuestra guerra son contra los planes del diablo en contra de nosotros. No estoy sobre espiritualizando las cosas, ¿verdad? Que digas, ay, pero es que tienes que enseñarme algo práctico. Realmente te estoy enseñando algo práctico porque este es el fundamento de tu fe. Y tienes que entender que eres un ser espiritual y ese ser espiritual está siendo atacado por entidades espirituales. Y esas entidades espirituales, lo primero que tienen que quitarte es el poder. Lo primero que Dios te da en la Biblia cuando nos creó, dijo, y ellos tengan dominio. Creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Génesis 1:26 al 29. ¿Y qué? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué? Y tengan dominio. Di conmigo, dominio. Es autoridad. ¿Para qué? Para gobernar. Una autoridad delegada que viene del reino de Dios hacia tu vida. Y entonces que tú actúes en la circunstancia, en la vida en donde estés con autoridad y tú teniendo el poder. El problema es que el pecado viene y cambia las posiciones. Y ahora, en vez de ser tú el que gobierna, ahora eres el gobernado. Satanás lo primero que hace es meterte o hacerte tomar decisiones cuando estás en contra de la corriente para robarte el poder. ¿A cuántos de ustedes les ha robado el poder de creer en las promesas de Dios? ¿A cuántos de ustedes les ha robado el poder de creer lo que Él dice y lo que Él manda? ¡Wow! El mes pasado hablamos de que ya no eres acusado por nadie y tal vez esta semana estuviste sintiéndote acusado, condenado. ¿Quién te robó? Te ha quitado el poder de creer. Es lo que hace Satanás. Número 2, lo que está enfrentando el pueblo de Israel es una derrota religiosa. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Estos versículos nos dicen que tomaron utensilios del templo de Dios, del templo de Jerusalén, los cuales eran, di conmigo, esenciales. Estos utensilios eran esenciales para la adoración de Dios en el templo para los judíos. Los judíos tenían utensilios que ellos necesitaban, eran esenciales, eran necesarios para que ellos pudieran adorar a Dios, rendirse a Dios, oír de Dios. Eran esenciales. Vean, esto está súper interesante. Así que la adoración, cuando sucede esta conquista del imperio babilónico sobre Jerusalén, ¿verdad? Lo que sucede es que la adoración es detenida. Gracias. Digo, si quieren que baile, díganme y aquí, pero échenme una canción buena, el que reque o algo así para zapatear. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Ahora recuérdenme en qué me había quedado. ¿Y nadie se acuerda? Bueno, pues voy a empezar desde el principio. Abran sus Biblias. No es cierto. ¿Verdad? Están enfrentando una derrota religiosa, ¿verdad? La adoración es detenida. Vean cómo es progresivo el ataque de Satanás. Te mete en una situación que es contracorriente, te quita el poder. Yo me acuerdo debajo de esa agua, en el remolino de agua, yo no tenía poder. Lo único que estaba haciendo era agarrarme del remo, pero yo estaba llevado por la corriente. Me quitó el poder de lo que creo, de las cosas. E inmediatamente después, ¿qué pasa cuando te sientes controlado por los problemas externos? Dejas de adorar. Dejas de bendecir a Dios. Ah, no, Dios no me contesta, Dios no hace nada. No, yo ya no voy a ir a la iglesia, voy a ir cuando se me hincha la gana. Ya no voy a adorar a Dios, simplemente no. ¿Por qué? Porque ya no puedo. Él no me contesta, Él no me oye. Y el problema no es que Él no te conteste y Él te oye. Él siempre te oye y Él siempre contesta. El problema es que tú has estado viviendo tu vida como has querido. Y eso te ha llevado a cautividad. Y no has tomado las decisiones correctas para salir de esa cautividad. ¿Están conmigo? Jesús dice, el que está cansado, venid a mí, el que esté cansado y trabajado, yo le haré descansar. ¿Pero qué tienes que hacer? Venir a Él. ¿Sí me explico?
Hay cosas que somos llamados a hacer. Hay formas a las cuales somos llamados a vivir, formas específicas. ¿Están conmigo? ¿Qué pasó, Pablito? ¿Quieres ir al baño, hijo? ¿Están conmigo? Entonces, estos utensilios que tenían para estar en el templo son puestos en los templos de sus dioses paganos. En otras palabras, están enfrentando una derrota en su sistema de adoración. ¿Están conmigo? Número 1, pierden el poder. Número 2, ¿qué? Pierden su adoración. Número 3, ¿qué pasa con el número 3? Les es quitada su identidad, enfrentan una derrota cultural. Vean esto, dice la palabra en estos versículos que tomaron jóvenes que generalmente creemos que tenían entre 15 y 16 años. Jóvenes, el tiempo de seguir a Dios no es cuando estés más viejo o cuando estés más grande. No, el tiempo de seguir a Dios es en este momento. Dios llamó a Daniel, Dios llamó a Sadrach, Mesach y Abednego. Dios llamó a estos jóvenes para hacer la diferencia en un imperio. Y Dios te está llamando a ti, joven, a hacer la diferencia. Mi hija, tú estás chiquita, a lo mejor dices, ay, pues ¿qué tiene? Yo voy a la iglesia porque me traen tus papás. No, hijita, Dios te está trayendo y Dios te ha dado el poder para hacer cosas grandes, pero te lo tienes que creer, Luca, te lo tienes que creer, ¿verdad, Julián? Te lo tienes que creer. Cada uno de los jóvenes que están aquí, tenemos que creer que Dios nos está llamando, tal vez a vivir en una cultura donde estamos remando en contra de corriente para hacer una gran diferencia, para que a pesar en que estamos viviendo en una sociedad que se le ha quitado el poder, se le ha quitado su capacidad de adorar al Rey verdadero, podemos levantarnos y ser llevados a esos imperios para demostrar quién es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Podemos llegar a Él y decir, yo sé quién es mi Dios y la forma en que vivo demuestra quién es mi Dios. El que no soy, el que me permite pasar por estas circunstancias, pero va a mi lado. ¡Wow! ¿No te gusta eso? Saber que el Rey de Reyes, Señor de Señores está a tu lado caminando contigo en los peores momentos. Cuando sientas que ya no tienes poder, Dios te dice, bástate mi gracia, porque ella se perfecciona en tu debilidad. Hijito, diga el pobre, rico soy, diga el débil, fuerte soy. Yo quiero caminar con Dios en medio de las corrientes contrarias. Y Daniel nos está mostrando a través de su vida, Dios a través de Daniel, ¿qué tenemos que hacer? Ha tomado estos jóvenes brillantes. No se llevó a los cualquiera. Se llevó a los jóvenes brillantes, a los nobles, a los bien parecidos. ¿Sabes a quién se llevó? Aquellos que son líderes potenciales para cambiar el futuro de Israel. ¿Por qué crees, hijo, que te ataca el diablo como te ataca? ¿Por qué crees que te distrae con lo que te distrae? ¿Por qué crees que sientes que no vales y que no sirves? ¿Por qué crees que te sientes confundido? Ay, yo no sé qué soy, perro, gato, hombre, mujer. Ay, yo soy ¿vi qué? ¿Bicolor o qué? ¿Sí me explico? Te está confundiendo para robarte tu identidad y robarte tu propósito. Jóvenes, entiendan. Esto no es un juego. Papás, entiendan. Entiendan, papás. Ay, es que mi hijo no quería venir a la iglesia. Tú te lo traes del calzón. Es que es en serio. Mientras, dice, instruye al niño en su camino, mientras hay ¿qué? Cuando ya cumpla, si ahorita te contesta como te contesta, cuando cumpla más años, ¿cómo te va a contestar? ¿Lo vas a poder traer? ¿Te lo explico? A nadie les gusta. Y los jóvenes dicen, ay, el pastor no sabe. Sí sé, yo fui joven. Y a mí también me llevaron a la iglesia a fuerza. Pero gracias a mi papá y a mi mamá que me llevaron a fuerza, ahora te puedo estar bendiciendo. Y Dios lo va a hacer con ustedes, jóvenes. Amén. Y por eso vamos a ir al Amazonas y vamos a ir a bendecir a esos jóvenes porque son el futuro. ¡Ay, aleluya! Ahora voy a estar predicando en un congreso en Pachuca, Hidalgo, que se llama Shabbat, del 19 y 20 de julio. Y va a estar, y les voy a hablar a los jóvenes de la verdad, y les voy a decir, ya déjense sus emociones, ¿ok? Emocionalismo. Es que hasta se me traba la lengua del enojado. Yo voy a decir, ya basta. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Cuántos quieren aprender más? ¿Sí están conmigo? ¿Las cadochos están conmigo?
Cada 8 días, que vienen cada 8 días, está bien. Y todos, ¿qué es eso? ¿Están conmigo? Amén. Hijos, si vienen a la iglesia jóvenes, si ya están aquí, pongan atención. Ya están aquí. Háganlo bien. Es como yo le digo a mi hijo, mira, porque para comprarle ropa a mis hijos, yo no sé, nadie tiene la bendición que mi esposo y yo tenemos. Nunca quieren. O sea, los tenemos que forzar. Ándale, mijo, vamos a llevarte. Ay, yo no quiero, te tardas mucho, tú cómpramelo. Una vez le compramos bueno, ya no voy a decir a quién, unos shorts para jugar tenis, pero no había de hombre. Entonces compramos unos de mujer y que los puso y ya, sí ibas a jugar tenis. Hasta que llegó un día y nos dice, papá, estos son de mujer. Pues ¿para qué no vas a comprarlo con nosotros? ¿Verdad? ¿Te acuerdas, mi amor? ¿Decimos quién? No, ¿verdad, pobrecitos? Lo bueno es que tenía un piernota así que ni cuenta se daban. Están conmigo, una derrota cultural. Y no solo eso, no solamente se llamaban a los líderes potenciales. Les ponían en un programa para reprogramarlos. ¿Sabes cuánto duraba? 3 años. Les enseñaban el idioma para hablar como ellos. Les enseñaban literatura y les enseñaban a quién adorar. Determinaban qué iban a comer y qué iban a beber. ¿Por qué? Porque habían perdido el control. Muchos de ustedes les han cambiado su literatura, sus verdades. A muchos de ustedes les han alimentado de cosas que no deben de comer a través de sus ojos y a través de sus oídos. Y debido a eso, tu adoración es inestable, es inconstante. En otras palabras, Daniel y sus amigos estaban enfrentando una derrota cultural. Versículo 6, entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. ¿Por qué les cambió el nombre? ¿Y por qué Dios nos dice que les cambió el nombre? Porque es importante. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. ¿Por qué les cambiaron sus nombres? Pongan mucha atención en esto. El nombre hebreo de estos jóvenes, ¿verdad?, que tenían 15 y 16 años, determinaban con quién estaban aliados. Determinaban quién era su Dios. Sus nombres hebreos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de alguna manera reflejaban a quién estaban unidos, a Dios. ¿Por qué? Porque sus nombres reflejaban que Él era el juez, que Él era misericordioso y que Él era el que les ayudaba. Vean los nombres que significaban de esta gente. Significaban que Él era ¿qué? Que Dios era su juez, no Nabucodonosor, ¿verdad? Que el que les daba misericordia no era Nabucodonosor, sino Dios. Y tercero, que Dios era su ayudador, no Nabucodonosor. Pero cuando llegan a Babilonia, les cambian sus nombres para tratar de unirlos ahora a los dioses de Babilonia, para reemplazar su identidad y su provisión, para reemplazar su identidad previa en Dios por una identidad con el Dios de Babilonia. ¡Qué cañón! ¡Qué cañón está esto! En resumen, lo primero que quiero decirte es que esto que sientes que vives contra la corriente no es nuevo y no se va a ir. Va a continuar y cada vez más va a ser peor. Lo que quiero decirte es que no te sorprendas. Siempre ha sido de esta forma para la gente que sigue a Dios. Cuando pases por situaciones difíciles, no te sorprendas. Jesús no dijo que no vas a tener problemas. Dios te dijo, en este mundo los vas a tener, pero confía en mí, yo he vencido al mundo.
Lo primero que tenemos que aprender, lo primero que nos enseña la vida de Daniel, cuando vivimos en circunstancias de contracorriente, nos dice, no te sorprendas, siempre ha sido así. ¿Amén? ¿Están conmigo? No te sorprendes. Pero recordemos algo, que es lo que dije al principio. Dios, a través de la vida de Daniel, nos muestra verdades y principios en los cuales debemos pararnos para no solamente sobrevivir contra las corrientes, sino para prosperar a pesar de las corrientes. ¿Entienden algo? Dios no quiere que seas una persona, un hijo que sobrevive. Dios quiere que seas un hijo que prospera a pesar de las corrientes contrarias. Esa es una promesa de Dios para ti y una promesa de Dios para mí. ¿Qué tengo que hacer? Pararme en un principio de decir, así siempre ha sido, no va a cambiar, estoy preparado para reaccionar correctamente a estas circunstancias. ¿Están conmigo? No te sorprendas. Dios no quiere que sobrevivas. Yo sobreviví cuando estaba en ese remolino de agua. No tenía fuerzas. Yo creo que Dios literalmente me sacó. Cuando dije Jesús, yo ahí estaba viendo mi vida pasando así, como que me estaba acordando de muchas cosas, y de repente dije, Jesús, pues ahí te voy. Y en ese momento, ¡fum!, salí a la superficie. ¿Por qué? Porque a pesar de la corriente contraria, Dios me hizo prosperar en vida. No sobrevivir, casi muerto. ¿Están conmigo? ¡Wow! Entonces, número 1, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿O qué es lo que Dios quiere que hagamos cuando enfrentamos una corriente contraria? Número 1, no te sorprendas. Dí conmigo, no me voy a sorprender. Dí conmigo, no me voy a sorprender. Los que están anotando, apunten. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga viviendo ahora en estos tiempos de corrientes contrarias? Número 1, no te sorprendas. Número 2, vamos a ver la petición. En esta situación, Daniel se levanta y hace algo. Dí conmigo, ¿qué hace Daniel? Hace una petición. Él levanta una petición. Daniel tiene una petición. La segunda cosa que debemos aprender acerca de la vida de Daniel, y cuáles eran estas verdades que sabía que lo llevaran a vivir de esa manera ejemplar, era que él tenía que saber quién reinaba. Dí conmigo, saber quién reina. Él, en ese momento, ¿quién está en control? Ciertamente pensaríamos que el que está en control es ¿quién? Nabucodonosor, ¿verdad? Él está diciendo que coman, que no coman, cuando coman. Él está diciendo que estudien, que hablen, que no hablen, que lean, que crean, a quién adoren. Él está diciendo cuál va a ser su nombre. ¿Quién está en control? Tal pareciera que es Nabucodonosor, pero vean lo que dice en el versículo 2. Ya lo leímos y ni cuenta nos dimos. Vean lo que dice, el Señor permitió. ¿Qué dice ahí? El Señor permitió que Joacim cayera en las manos de Nabucodonosor. ¿Quién permitió que cayera en las manos de Nabucodonosor? El Señor. No fueron el ejército de Nabucodonosor. No fue el poder de Nabucodonosor. ¿Quién fue? El Señor. El Señor permitió que Joacim cayera bajo las manos de Nabucodonosor. El Señor permitió que esos utensilios del templo cayeran en manos de Nabucodonosor. El Señor permitió que se llevaran esos jóvenes a Babilonia. ¿Quién? El Señor. Ahora vean esto, di conmigo, el Señor. Esto es increíble. ¿Están listos? Es increíble. Ya se los había predicado en alguna otra predicación, pero quiero recordárselos. La palabra Señor en el original, ¿verdad? En el hebreo, ¿verdad? Es el tercer nombre con el que Dios, la palabra Señor en el hebreo es el tercer nombre con el que Dios se revela al mundo. El primer nombre fue Elohim, el segundo Yahvé, y el tercero es Adonai. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿En dónde están viviendo? ¿Cuál es el contexto económico? ¿Cuál es el contexto político? ¿Cuál es el contexto social? ¿Cuál es el contexto religioso de ellos? ¿Lo vemos? ¿Lo estamos viendo? ¿Lo estamos viendo? Dios dice, yo te entregué ahí, yo el Señor, yo Adonai permití que Joacim cayera bajo el gobierno de Nabucodonosor. Yo, ¿quién? Adonai. ¿Por qué es importante esto? Porque el nombre Adonai
habla de aquellos, o se le llamaba, o se mostraba a aquellas personas que eran poseedores de esclavos. Vean esto, esta palabra o este nombre Adonai habla de un amo que tenía esclavos. Vean, esto está muy cañón. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor se llevó a estos jóvenes, al pueblo de Israel exiliado, ¿como qué? Como esclavos. ¿Sí o no? Pero Dios dice, yo el Señor Adonai, que habla de un amo que tiene esclavos, está diciendo, espérenme. Tu amo no es Nabucodonosor. Yo, el amo de amos, estoy permitiendo que te lleven a Nabucodonosor. Yo estoy permitiendo que tomen mis esclavos y se los lleve otra persona como esclavos. Ahora, cuando hablamos de esclavitud, todos dicen, ay, eso ya no me gustó. Esclavos, la más vieja de tu familia. ¿Sí o no? Porque todos somos libres. Yo puedo decidir y vivir mi vida como. Ya lo dicen porque ya lo han dicho. Y cuando lees la Biblia y Dios te dice, perdona. Ay, no, Señor, perdona tú. Me vas a perdonar tú porque no voy a perdonar. ¿Están conmigo? Dice, yo soy Adonai. Ahora, vean esto. La connotación que tenemos o la idea que tenemos de la esclavitud es mala. Pero cuando Dios se describe a sí mismo como Adonai, como el amo que tiene esclavos, no es un amo que va a usar a los esclavos para robarles su identidad, para tratarlos como basura, para mostrarles que su humanidad no sirve para nada, que era lo que pasó en el tiempo de la esclavitud, en la historia de la humanidad. No está diciendo eso. Él está diciendo, yo soy el amo que tiene esclavos. Pablo dice que ahora somos esclavos, dice que soy esclavo de Dios, pero vean lo que dice. No está diciendo, yo soy un amo que te voy a denigrar, yo soy un amo que tengo que protegerte. La palabra Adonai, amo, significa aquel que protege a aquellos que posee. ¿Están conmigo? Y no solamente te protejo, estás en medio de un contexto en la historia donde hay una corriente contraria filosófica, política, social, ¿verdad? O sea, vean el mundo. Las ideas que nos están tratando de meter, la identidad que están robándonos, ¿verdad? Ya los jóvenes confundidos están creciendo sabiendo o pensando, ya es de moda ser homosexual, ya es de moda, ¿verdad? Vivir de cierta forma, es la moda. Y los que no hacen eso, entonces no son sabios o no están en las escuelas, en el salón de historia de mi hijo, la maestra tiene una bandera de LGTB, X, Y y Z. Pero a ver que pongan una bandera donde esté Jesús reina. Es una guerra ideológica. Y en esa guerra Dios dice, yo te protejo. Yo te protejo, pero no solamente te protejo. Yo soy un amo de esclavos que protejo. Y no solamente los protejo, los guío. Estás en medio de no sabes qué hacer, no sabes qué decidir. Dios te guía. Adonai te guía. Por eso Dios dice, el Señor, Adonai entregó al rey, entregó a estos jóvenes bajo el imperio de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque los quería destruir. ¿Por qué? Porque los quería castigar. No, porque los quería exaltar. A pesar de las circunstancias, Él quería mostrarles que su Dios reina y tiene poder para protegerlos y para guiarlos en medio de las circunstancias difíciles. Y entonces mostrar en medio de este imperio quién es el Rey de Reyes. Me van siguiendo, pero no solamente eso, no solamente es el que protegía y el que les guiaba, era el que les proveía. Yo quiero ser esclavo de Dios. Si Él me va a proteger, si Él me va a guiar y si Él me va a proveer, yo quiero ser su esclavo. ¿Verdad que sí? ¿Lo podemos ver? Y esto es impresionante. ¿Por qué? Porque no solamente Él permitió que sucedieran estas cosas. Él lo permitió para protegernos, para guiarnos y para proveernos. Esto está cañón. ¿Lo están viendo?
Es como si tú tuvieras a tu hijito, Pablito, y lo fueras a llevar a un lugar que sabes que va en contra de lo que Dios dice, va en contra de lo que Dios ama, va en contra de la adoración de Dios, y que lo llevaras ahí. ¿Quién lo haría? Nadie. Pero es exactamente lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque el pueblo fue infiel, porque el pueblo dejó de creerle. Por eso les leí Deuteronomio 28, versículo 49 al principio. Y si tú no eres fiel a este pacto, entonces yo mandaré una nación fiera que vendrá como el águila y les va a robar, les va a comer todo, los va a destrozar, los va a hacer. ¿Estaba Israel en esa situación? Pero, aquí es lo hermoso. Pero a pesar de ponerlos ahí, no lo hizo para destruirlos, los hizo para corregirlos. Y en medio de esa corrección, dijo: yo te voy a proteger, te voy a guiar y te voy a proveer. En medio de tu falta de poder, yo te voy a dar poder. En medio de tu falta de identidad, yo te voy a dar identidad. Es increíble, es increíble. Esto es impresionante. Por lo tanto, podemos decir que Él entregó al pueblo judío, a los babilonios, que Él fue Dios el que los entregó. ¿Por qué? Porque Él está en control. Y no solo eso, está en control de los que ha puesto en control. Dios reina sobre todas las cosas que hay en el mundo, pequeñas y grandes. Él es soberano, iglesia. Número 2, entonces, ¿qué debo hacer o qué quiere Dios que hagamos cuando enfrentamos una corriente contraria? Número 1, no te sorprendas, di conmigo, no te sorprendas. Y número 2, recuerda que Dios reina. Amén. Di conmigo, no me sorprendo. Y número 2, Dios reina, Dios reina, Dios reina. Ahora, por último, ¿qué debemos hacer nosotros? Vamos a ver qué es lo que hizo Daniel en el versículo 8. Daniel está enfrentándose a un régimen de estudios, de alimentación que el rey había impuesto para preparar a los jóvenes para su servicio. Es lo que está pasando, ¿verdad? De esos versículos en adelante, del 8 hasta el 21, él está enfrentando esto, le han puesto una persona que lo cuide, a él y a sus amigos, para que los alimente de cierta forma y los eduque de cierta forma. Y Daniel dice: ¿sabes qué? Ayúdame, yo no quiero ser parte de todas estas cosas. Y vemos el versículo 8. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace Daniel? ¿Qué es lo que hace Daniel en medio de estas cosas? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer en medio de estas situaciones? Versículo 8, pero Daniel, ¿qué? Se propuso no contaminarse. Di conmigo, no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. ¿Qué se propuso? No contaminarse. Déjenme les digo algo muy importante. Sé que en esta nueva cultura, o sé que esta nueva cultura viene con nuevas tentaciones. ¿Sí o no? La tentación de poder cambiar lo que soy, la tentación de poder cambiar lo que adoro, la tentación de poder, ¿verdad?, hacer cosas que antes eran chapadas a la antigua y que no nos las permitían, pero ahora están permitidos. Hay muchas cosas que están delante de ti. Mira, pues hazlo, no tiene de malo, todo el mundo lo hace. Nuevas tentaciones, nuevas tentaciones. El diablo está constantemente tratando de hundirte cuando estás nadando en contra de la corriente. ¿Y qué tenemos que hacer? Proponer no contaminarnos. Y fíjense, las nuevas tentaciones siempre van a venir a través de las áreas políticas, económicas, sociales y religiosas. ¿Sí o no? ¿A qué adoro ahora? ¿Qué sigo ahora? ¿A quién le creo ahora? Son tiempos difíciles. Sí son tiempos difíciles. No tenemos que darnos a tole con el dedo y decir, no son tiempos difíciles. No, sí son tiempos difíciles. Pero, recordemos, Dios no solo permite que pases por ellos. Él está contigo. Él está contigo. Y vean esto. Cuando tú decides estar con Dios en medio de estas cosas, va a suceder algo increíble.
Te das cuenta que no eres tú luchando contra la corriente por tus propias fuerzas. Yo no pude salir de ese ojo, de ese remolino de agua cuando estaba en los rápidos. Yo no pude. Salí hasta que dije Jesús. Cuando ya me había dado por vencido, cuando ya no tenía aire, cuando ya me había pasado la vida enfrente de mis ojos, yo dije, ¿sabes qué? Ya no puedo hacer nada, ya luché todo en vez de haber dicho Jesús desde el principio. Y así estamos muchos de nosotros, tratamos tantas cosas, tantas opciones, tantas filosofías, tantos caminos, tantas verdades, y al final cuando ya sientes que no puedes, dices Jesús. ¿Y sabes qué? Cuando tú clamas el precioso nombre de Jesús, Él no se puede negar. Él dice, aquí estoy, hijito. Pero es que te he ofendido, te he lastimado, aquí estoy. Y vean lo que hace con Daniel. Versículo 9. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía de los oficiales dicen, no, pues que yo tengo miedo que Nabucodonosor se vaya a dar cuenta de que si no te alimento con lo que te tengo que alimentar, te vas a demacrar y quién sabe qué. Y Daniel dice, no, parece es que mira, dame 10 días, ponme a prueba 10 días, déjame comer verdura, lo que yo quiero comer, ¿sabes qué? Y al final de los 10 días me comparas con los otros y ves cómo está mi semblante. Y si no estoy funcionando, pues me das de comer lo que tú quieras. Y el cuate dice, ok, lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué pudo convencer a esta gente? Porque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía de los jefes. ¿Quién? Dios, no tú. No tus habilidades, Dios. Dijo, Señor, ¿pero qué hago? Es que mira, no me quiero contaminar. Y Dios dice, perfecto, hijo. Acabo de escuchar lo que necesitaba escuchar. Ahora te voy a dar gracia. ¿Vieron lo que hace ahí con Daniel? Le da la simpatía, esto es increíble. Se ganó el afecto de los oficiales. Versículo 17. A estos 4 jóvenes que Dios dotó, después de que hacen eso, vienen delante de Nabucodonosor y empieza a analizarles, a hacerles la prueba para ver si eran dignos de que les sirvieran. Y ven lo que hace Dios. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría. ¿Quién? Dios. ¿Quién? Dios, Adonai. ¿Quién? Dios les dotó de sabiduría e inteligencia. ¿Por qué? Porque Él es el que te protege, Él es el que te guía y Él es el que te provee. Y vemos aquí al Dios, al Rey de Reyes, proveyendo para estos jóvenes. Dice, les dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Mejor que todos los magos que había en el imperio. Versículo 19. Luego de hablar con el rey el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los... Y vean algo muy importante ahí. ¿Cómo se llaman los hombres ahí? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está escogiendo estos nombres en vez de los nombres que Nabucodonosor le había puesto? Porque al final del día Dios dice, yo soy el que te he nombrado, yo soy el que te he llamado, yo sé a quién perteneces, yo te llamo con tu nombre que describe mi gracia, que describe mi justicia y que describe mi ayuda. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Es increíble. No encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron al servicio. Versículo 20. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. ¡Qué increíble! Adonai, batallando, yendo contra corriente. Dios el Señor les mostró a Daniel no solo que no debía sorprenderse por lo que estaba pasando y recordarle que él reinaba, sino también él tenía un plan, que él tenía un plan y que él era el proveedor de todas las cosas que necesitaran para llevar a cabo el plan de Dios. Yo quiero decidir por Dios, porque sé que Él es mi proveedor, mi guía, mi protector. No importa qué tan fuerte sea la corriente, no importa qué tan bajo has caído, no importa qué tan duro ha sido esa corriente que te ha llevado, no importa si ha sido familiar, matrimonial, no importa si ha sido en tu empresa, no importa si ha sido en áreas sexuales de tu vida, no importa, Adonai está por ti, para ti.
Y hoy Dios te trajo para escuchar esto. No es casualidad que tú estés aquí nada más porque viniste, porque hoy te dio ganas de venir. Dios quiere hablarte. ¿Y qué tienes que hacer, iglesia preciosa? Decide no contaminarse. Decide ser ese ejemplo para el mundo. Decide ser esa luz en medio de tinieblas. Decídelo. Dios les mostró 3 cosas: yo te protejo, yo te guío, yo te proveo. Dios les proveyó con todo lo que necesitaban, no solo para sobrevivir la corriente, sino que Dios les dio todo para perseverar dentro de ella. Qué increíble, qué increíble. Y esto es lo que Dios desea para ti. La pregunta es: ¿estás dispuesto a no contaminarte? ¿Estás dispuesto a creerle? Joven, ¿estás dispuesto a creerle a tu Dios? Amén. Qué increíble. Dios es bueno, amén. Hijitos preciosos, jóvenes, qué bueno que vengas a la iglesia y que ames tanto a Dios, hijita preciosa. Qué bueno que traigan a sus hijos a la iglesia. Qué bueno que viniste hoy, preciosa. Me da mucho gusto. Qué bueno que viniste hoy. No es lo mismo verlo en línea. No él, todos. Qué bueno que viniste, preciosa. Susej, ya me acordé. Qué gusto, qué gusto. ¿Están conmigo? Jóvenes preciosos, hija, Dios te trajo para escuchar esto. Hijitas, las Gabis chiquitas. Amén. ¿Están conmigo? Levantémonos, iglesia. Levántate, levántate. Matrimonios jóvenes, levántense, sean ejemplo, no se contaminen. Hay muchas tentaciones, hay muchas formas, con tantas cosas digitales. ¿Quién quiere rendirse a Adonai hoy? Decirle: Señor, yo soy tu siervo, soy tu esclavo. Amén. Yo prefiero ser esclavo de Dios, del Dios que me guía, me provee y me protege, a ser esclavo del mundo que me quita el poder, me quita mi fe, me quita mi manera de adorar, me roba mi identidad. ¿A quién le quiere servir? Daniel lo hizo claramente. Daniel se propuso no contaminarse, y al final Dios le proveyó todo. Amén. Señor, muchas gracias en esta mañana preciosa. Tú que vienes por primera vez de Venezuela, la chica que estaba atrás ya no está, ya se fue, o ya se fue, pero bueno, si estás aquí, tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, ya dijiste: Jesús, te doy mi vida. No que hayas crecido como yo crecí con mi mamá, mi papá, con la comunidad, creyendo en Dios, ¿verdad? Todos crecimos en una comunidad donde nos enseñaban de Dios, ¿verdad? Pero la Biblia es muy clara. La Biblia nos dice que si le confesamos como Señor y Salvador, si nos arrepentimos de nuestros pecados, seremos salvos. Es ese momento. Dios nos creó a todos, pero no todos son hijos de Dios. Nos han enseñado que todos son hijos de Dios, pero la realidad es que no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que le confiesan y le reciben como papá. Amén. Y te lo digo porque yo crecí con esa idea, ¿no? Hasta que un día me dijeron: no, es que, bueno, yo creo en Dios, sí, pero ya le confesaste como la Biblia dice, no como yo creo, como tu mamá te dijo, o como alguien más te dijo, sino como la Biblia dice, o como un pastor o como un padre. No, ¿qué es lo que la Biblia dice? Amén. Así que si tú vienes por primera vez, ¿quién más venía por primera vez por acá? Había alguien por acá, ¿no? Me lo imaginé. Allá, bueno, aquí venga por primera vez. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, hoy es el día. Tú en tu casa, si no has aceptado a Cristo en tu corazón, hoy es el día que le des tu vida a Dios. Que digas: Señor, yo quiero que tú reines mi vida, quiero que me ayudes a nadar en contra de la corriente. Amén. Entonces, ¿tú ya le diste tu vida a Cristo? ¿Ya? Perfecto. Vamos a orar. Y si tú quieres rendirte y estás pasando por una situación de contracorriente, ponte de pie y dile: Señor, yo quiero saber vivir, quiero saber navegar estas situaciones. Amén. Señor, muchísimas gracias, papito precioso. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque hay tantas cosas, tantas opciones, tantas cosas que prometen llenarme.
que muchas veces me he desviado o he tratado de buscar satisfacción en otras cosas. Señor, perdónanos. Señor, líbranos. Hoy, Señor, yo creo que tú veniste para darnos libertad y te has revelado en este día, en nuestra vida, en este tiempo que estamos viviendo cosas tan duras, tan difíciles, y que sabemos que van a ser peores. Queremos entender que no debemos sorprendernos, que esta ha sido la norma para los que te siguen, pero que dentro de esa norma tú siempre nos recuerdas que sigues en el trono a pesar de las cosas. No importa quién sea el presidente, quién no sea el presidente, no importa qué pase en la economía, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solamente eso, tú nos guardas, nos proteges, nos provees y nos guías. Papito, hoy queremos venir delante de ti. Ayúdanos a creer, ayúdanos a creerte. Gracias, Señor. Te amamos.